Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este nuevo episodio. Ya hemos grabado varios con la psicóloga Nancy conscientemente. Ahí para que echen una vuelta en vértice de introspección también. Y hoy tenemos un tema muy, muy bueno. Yo en particular soy muy fan de este tema y me gustaría platicarlo contigo un poquito. Sí, claro que sí. Em, Pues antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme nuevamente. Sí, verdad, ya somos aquí como rutinarios. Ya rutina, ya rutina. Bueno, fíjate que quisiera hablar un poquito, digo, raza, todo esto va a ser muy, muy básico, o sea, a mí me gusta, pero no soy un sábelo todo, un erudito del tema. Quisiera tocar el tema de Van Gogh. Sí, y ahora se han de preguntar, ¿por qué en psicología Van Gogh? Les voy a decir por qué. Porque hay un rumor, o bueno, hay una estipulación de que él padeció el trastorno bipolar. Fuente, Psicopatología de la conducta inadaptada, es un libro, ¿ok? Que muy bueno, donde nos platican de las psicopatologías y dentro del trastorno bipolar te ponen casos de famosos y uno de ellos fue Van Gogh, ¿ok? Em, Pues bueno, pues si quieren puedo empezar, digo, no soy un experto, o sea, soy fan nada más, entonces a lo mejor un poquito de su biografía y ya de ahí podemos medio ir desglosando para llegar a esta conclusión, ¿no? De ese trastorno bipolar que tenía. Así es. Platícanos tú que eres el más... Pues tampoco soy tanto, pero bueno. Ujú, Pues mira, lo que yo tengo entendido y las fuentes que vi, pues Van Gogh, que era Vincent Van Gogh, creo que lo ujú, estoy pronunciando ahí medio. Nació el 30 de marzo de 1853 en Zondert, en Holanda. ujú. Fue hijo de un pastor que se llamaba Theodorus, algo así, y su madre se llamaba Ana Cornelia, más o menos. Y fue criado, que esto se me hace muy curioso, en una atmósfera muy religiosa. Pues el papá era pastor y que de hecho más adelante, que siento yo que lo influyó mucho en una etapa de su vida. Su hermano más famoso, que yo creo que todos conocemos de la película esta, Loving Vincent, creo que se llamaba. Ajá. Teo, eso es muy famoso también por todas estas cartas que se hacía con Vincent, ¿no? Bueno, a lo que medio también ahí tenía entendido es que Vincent a los 16 años empezó a trabajar en una galería de arte, que de hecho creo que ahí fue en la que su hermano tío o sea, se quedó toda la vida, o sea, creció y se quedó toda la vida. Vincent, a lo que leí, no batallaba mucho como para quedarse estable en un solo trabajo, o sea, vi que estuvo como que se hartaba de la galería, creo que estuvo un rato y después se salió, estuve medio rotando en varios trabajos muy, muy diferentes. En algún punto estuvo trabajando en una librería. Su época como más reveladora, o sea, según yo, fue entre 1860 y 1880. Fue más o menos cuando se tuvo este aprendizaje que viajó mucho también. No sé si eso al final tiene algo como que ver en el desarrollo de Vincent. Sí, claro. Que, o sea, según yo, viajó mucho por varias partes de Europa. Y lo que te digo que se me hace muy curioso es que dentro de, creo que fue a finales, creo que lo tengo, a finales de marzo de 1876 fue cuando regresó a Inglaterra y ahí donde se me empieza a hacer medio curioso que te digo que a lo mejor tuvo una relevancia su padre o como su entorno religioso, porque fue cuando empezó él a crecer este sentido religioso en él, que al punto que se hizo teólogo, o sea, según yo se estudió teología un rato y creo, o sea, que incluso hasta ayudó a un predicador metodista y se subió al púlpito y todo, estuvo ahí medio dando sus sermones. Eso se me hace muy curioso también, o sea, uno pensaría que pues como por ser artista o estar en este medio del arte en esa época, pues uno lo primero que decía como que correría de la religión. Eso en particular se me hizo muy curioso de Vincent, que de hecho si te lees un poquito las cartas que tuvo contigo, él decía que le gustaba mucho la Biblia, o sea que él se encontraba como muy identificado en los pasajes y que era su sueño ser predicador, ¿no? Que él quería llevar la iglesia al mundo y así, ¿no? Y en 1879 Ujú. fue cuando lo enviaron como misionero a Bélgica, a una parte de Bélgica creo, que era una parte como minera,
que creo que también lo menciona en una de sus cartas con Teo, que dice que le gustaba mucho eso, o sea, que él se sintió muy identificado, porque es otra cosa que se me hace muy curioso de Vincent, que se sentía muy identificado con la clase obrera, o sea, con la clase trabajadora, particularmente con los mineros y con los tejedores. Ujú. Eso también, o sea, como que él decía que esas actividades o esa labor era particularmente como una artesanía, ¿no? O sea, tuvo una como revelación ahí medio rara. Este, y pues durante esa época pues sí vivió con mucha pobreza, o sea, estuvo viviendo con toda, pues con toda la clase trabajadora, que según yo también eso lo influenció mucho más adelante a todas estas pinturas de la clase obrera, todos estos retratos como de campesinos, trabajadores, que de hecho casi no se conocen mucho, pero él antes, o sea, en sus inicios, según yo, sí pintaba también muchos retratos. Ya al final eran más como paisajes, que ahorita medio llegamos a eso. Pero no sé si también ahí sintió como una revelación o una cercanía con las personas como marginadas de la zona. También ahorita medio lo podemos platicar. Y pues bueno, se quedó en Bélgica. Bueno, después de que estuvo ahí como misionero, según yo le dieron de que, bueno, muchas gracias por ayudar, ¿no? Porque creo que era muy intenso también, como que se intensiaba mucho. Y ya después se quedó en Bélgica para estudiar arte en sí. Y de ahí fue, o sea, como que empezó a experimentar. Porque otra cosa también, en sus inicios, Van Gogh pintaba, sus pinturas eran muy oscuras, como muy sombrías. Y esto se puede ver en su pintura, una de las más famosas, que también fue como de las primeritas que él pintó, que se hicieron muy famosas, que fueron la de los comedores de papas en 1885, que aquí todo esto es donde quiero medio mencionar que para mí siento yo que era como que este amor a la clase trabajadora, o sea, porque si ves como esa pintura, no sé si la conozcas, que se ve muy oscura, muy sombría, como muy tierrosa. Ahí medio también me investigué, se supone que él quería justamente reflejar esto, o sea, la forma en la que la gente trabajadora vivía, o sea, comiendo comida como muy, pues lo que hubiera, ¿no? En este caso como papas. Entonces, siento yo que la pintura sí te transmite eso, pero sí se siente que no es Van Gogh, o sea, dices de que ese no es el Van Gogh que yo he visto en las películas. Sí, ¿verdad? Y si quieren un poquito más rapidito, porque es que, sorry, raza, la verdad sí me gusta Van Gogh. No, qué bueno. En 1886 fue cuando se fue a París, que esa fue una etapa también como muy reveladora para Vincent, según yo. Este, Porque pues allí como su hermano tío estuvo envuelto en todo este medio del arte, pues él medio lo jalaba y según yo en esa época conoció a Pizarro, a Monet, que Monet también soy muy fan de ese pintor, me gusta mucho. Y Gauguin, no sé si lo pronuncia bien. Y justamente en esa etapa fue cuando él empezó como a redescubrir los colores o a modificar su paleta de colores. Que yo creo que esta fue como el, el Vincent que conocemos. O sea, las obras de Van Gogh como estas pinceladas y estos colores tan brillantes y esos contrastes, es a raíz de esta época, según yo. O sea, antes de París, su trabajo era muy oscuro. Entonces, no sé si por ahí también tuvo algo que ver, pues no sé si sus contactos o la ciudad en sí o cómo él se sentía en ese entonces. Ahorita lo hablamos también. Pues bueno, si quieren ya para avanzar un poquito más, para no alargar tanto todo esto. eh, Después de ahí, ya después de un tiempo, él se fue a Arles, donde él quiso poner, pues él, o sea, Vincent siempre quiso como un estudio una comunidad, mejor dicho, como de pintores. Y entonces él se fue a Arles, o sea, él quiso poner como esta comunidad donde pues solamente Gauguin, que fue el que conoció en París, fue el que asistió y porque su hermano Teo como que medio le metió ahí como la presión. Y ahí fue donde empezó a desarrollar, o sea, tuvo una etapa muy activa de su pintura, o sea, empezó a pintar mucho, mucho, mucho. Ya tuvo un problema con este Gauguin, que de hecho ahí fue cuando se cortó la oreja, o sea, el famoso accidente de que o Ajá. sea, fue en esa época. Ahí hay medios teorías, no estoy muy seguro cuál sea la verdadera, que unos dicen que pues Gauguin fue el que se la cortó porque tuvieron un altercado y otros fue que pues Vincent, o sea, dentro de sus ataques, o sea, él se la cortó y se le entregó como disculpas por haberse peleado. Hay muchas teorías al respecto, no sabría decir cuál es la verdadera. Y ya al final de su vida,
que pues él estuvo en un centro, bueno, o lo mandaron, probablemente fue, o muy seguramente fue por decisión propia, a un centro psiquiátrico, Saint Remy, creo que aquí lo tengo, Saint Remy, y eso fue en 1889, que justamente en esta etapa también, que si quieres ahorita lo platicamos más a fondo, fue donde él empezó a pintar sus obras más famosas. O sea, muchas de sus obras son, por ejemplo, la Noche Estrellada, o sea, todas estas pinturas de remolinos, como de estos colores, son de esa época mientras él estaba ahí encerrado. Ajá. Entonces, eso se me hace muy interesante también, que ahorita a ver si medio lo podemos tocar. Y ya por último, pues bueno, él falleció. Aquí tengo la fecha. Bueno, dicen que desde el 22 de febrero de 1890 como que ya estaba dando ciertos ataques como de depresivos, o sea que ya estaban como teniendo estos episodios, pero no fue hasta el 27 de julio que a la edad de 37 años que él se fue a pasear en una de sus rutinas, o sea, él solía ir a caminar o a pasear y pintaba muchos paisajes y pues recibió un balazo y se murió a los 2 días. Hay teorías también, dicen que pues muchos se lo atribuyen a que él se suicidó por todos como que estos ataques depresivos que él tenía, o dicen que probablemente fue de un accidente de unos niños que estaban ahí por la zona, que eran como los bullies de la zona, que sí acosaban mucho a Van Gogh. Hay medias teorías, pero pues sí, o sea, esta es una historia súper resumida, banda, no se claven, o sea, Claro. Y ahora se han de preguntar cómo esto se relaciona con el trastorno bipolar. Primero me gustaría platicarles un poco así sobre qué es, obviamente por arribita, ya que pues no soy psiquiatra, soy psicóloga. Pero aquí lo que se caracteriza es por tener estados maníaco-depresivos. Por eso ok, cuando ustedes, no sé si le han dicho a algún amigo, amiga, novio, novia, de que, ay, es que eres bien bipolar, porque un día estás muy bien y otro día estás muy mal. Bueno, el trastorno bipolar se caracteriza por tener periodos donde está la manía y periodos donde está la parte depresiva. Manía, ¿qué es? Es cuando una persona está con demasiada energía, pero de una manera no normal, en el sentido de que los síntomas son es que tienen fuga de idea, están verborreicos, la autoestima la tienen súper elevada, no duermen unas 2 horas, 3 horas y ya están súper bien, tienen delirios de grandeza, incluso puede haber una fase psicótica, que es donde vienen estos delirios alucinantes, o sea, cuando la ujú, persona alucina, ¿ok? Por eso una persona cuando está en el estado maníaco es peligroso y comúnmente requiere la hospitalización. ¿Por qué? Porque están con los impulsos a todo lo que da y pueden decir, ¿sabes qué? Me voy a ir, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Monterrey, bueno, yo mañana voy a ir, voy a dar mi maleta con mi carro y me voy a ir a Ciudad de México, luego me voy a ir a Tampico, luego me voy a ir a Cancún y así. O sea, simplemente haces por el impulso, porque tienes esa energía. Personas que han tenido el trastorno bipolar extrañan esa parte del estado maníaco, maníaco. ujú, ¿Por qué? Porque dicen, es que me sentía tan bien, pero después de ese estado maníaco viene una depresión mayor, el periodo de depresión mayor. ¿Cómo es esto? Es donde no pueden ni siquiera levantarse de la cama y tampoco ni de asearse nada. Y ahí va, porque es peligroso, porque es donde el riesgo del suicidio incrementa muchísimo. ok. ¿Ok? Fíjate que justamente, digo, nomás como para hacer la nota de la biografía de Van Gogh, o sea, Ajá. justamente esto fue así, o sea, después de estar o sea, en Arles con su amigo Gauguin, raza, no sé si lo estoy pronunciando bien, o sea, con su amigo Gauguin, después, o sea, justamente, eso fue a finales de 1888, que fue cuando tuvo el problema con este güey. Ajá. En 1889 fue cuando él empezó con estos, o sea, que fue cuando o sea, lo empezaron como a internar. Claro. Aquí se dice que más, o sea, que debes de tener dos fases maníacas y también dos fases depresivas, ya. Ok, Porque ya ves que cada trastorno tiene ahí o sea, en el DSM-5 ciertas cosas que debes de cumplir para poder entrar, sí, claro. ¿sabes? Entonces, algo que aquí dice de Van Gogh, y otra cosa del trastorno bipolar es que el 36% de las personas que lo han padecido, según las estadísticas, son personas altamente artísticas, ya sean Sí, poetas, escritores, pintores. Entonces aquí Van Gogh entra. Aquí dentro de Van Gogh, el por qué se hizo
teoría de que este Van Gogh en efecto tuvo el trastorno bipolar es porque tenía una personalidad muy excéntrica y Sí. tenía estados de ánimo muy variables, como tú comentabas, que anduvo viajando y tenía mucha energía, y después venían las partes depresivas, ¿ok? Aquí aparece que sufrió episodios psicóticos recurrentes durante los 2 últimos años de su vida y también habían rumores de que padecía de epilepsia, pero que Sí, se la cierto. producía un alcohol que se llama el ajenjo, Sí. ¿ok? Dentro él tuvo 2 episodios de depresión profunda, seguidos de periodos sostenidos de mucho entusiasmo, energía, frenesí y mucha profundidad en sus emociones, ¿ok? Sí, o sea, que de hecho creo que es algo que siempre, o sea, como que se ha comentado de Van Gogh, o sea, que era muy sentimental, o sea, que Así le es. afectaban mucho las cosas. Así es, y se rumora que la pintura, la de Starry Night, que es la que todos tienen ahora en Facebook en sus fotos de perfil y de portada, la pintó en estado maníaco, que era cuando fue casi el final de su vida. Sí. Y aquí lo que se dice, se rumora de que en el estado depresivo en el que entró fue cuando él se quitó la vida, dentro de los rumores, aunque claro que no está todavía seguro de realmente cómo fue que él falleció, ¿ok? Pero sí, al parecer este Van Gogh, al menos por lo que tú comentas y los síntomas del trastorno bipolar, sí parecía tener al menos muchos síntomas. Sí, claro. Y pues lamentablemente las personas que padecen el trastorno bipolar son muy poco funcionales. O sea, bueno, si toman la medicina así que comúnmente se les da litio, pueden llegar a ser muy funcionales, pero hay una tasa de recaída muy grande, del primer año del 40% y los siguientes 5 años del 70%. Y eso te hace preguntar por qué, ¿verdad? Sí, justamente. Porque ellos creen que están bien, entonces dejan de Ok. tomarse ese medicamento. Bueno, el antipsicótico Sí, claro. o antidepresivo, sí. Ok, Bueno, no, wow. los antidepresivos no se recomiendan tanto porque luego entran más fácil en el estado maníaco, y el estado maníaco es decir, sí hospitalización, por lo mismo de que son personas que pueden ser muy, o sea, como sus conductas son muy impulsivas, pueden hacerse daño. Sí. O, no sé, por ejemplo, adicciones, de que el sexo, así me explico. Que de hecho justamente por ahí va mi siguiente pregunta de ¿qué tanto influenció su ingesta de alcohol o qué tanto era producto de su bipolaridad? Pudiera ser, fíjate que eso la verdad no te lo sabría decir, Ok, pero pudiera estar relacionado porque las personas cuando están en la fase maníaca, en efecto sí se hacen más propensas a buscar el placer. ok. Entonces pudiera ser. Estamos hablando de que Van Gogh tampoco tenía mucho el apoyo de su familia. O sea, según yo, también, banda, no sean tan rudos con nosotros. Según yo, tío, o sea, sí lo apoyaba mucho, o sea, que de Sí, hecho, o sea, que yo tenga entendido, o sea, Van Gogh pasaba muchas épocas como en las que no percibía un ingreso y tío era el que lo apoyaba como para que él destacara en el arte, pero sí también tuvo muchas épocas en las que estuvo trabajando, digo, ya ahorita comentamos, o sea, comentamos que estuvo trabajando en una galería de arte, estuvo trabajando en una librería, estuvo trabajando como misionero y entre muchos etcétera, ¿verdad? claro. Y estamos hablando de que es muy cambiante Sí, dentro de... exactamente. O sea, o sea, cambiaba mucho de giros laborales, ¿no? Ujú. Eso también tiene, o es un síntoma de una bipolaridad. La inestabilidad, sí, Ok, en efecto, sí. Más que nada, como te digo, en los estados los maníacos, que duran una temporada y luego viene otra temporada de la parte depresiva, y a veces simplemente es la estabilidad, ni muy, muy, ni tan, simplemente estar normal. Pero sí es normal. De hecho, las personas que padecen bipolaridad comúnmente son personas o divorciadas, solteras, que no, o alejadas de sus vínculos familiares. De hecho, la familia también debe de recibir terapia porque es muy cansado convivir con una persona que tiene este tipo de trastorno, por lo mismo de que son muy cambiantes, muy inestables, y pues quieras que no termina también afectando a la familia. Entonces, yo considero que este Van Gogh sí, gran parte de su personalidad excéntrica ujú. tiene que ver mucho por lo que creen que pudo haber padecido. No es algo que esté completamente ¿Cómo comprobado? comprobado, pero sí hay muchas sospechas de que así es. Ok, fíjate que este es un punto muy importante, no lo había como considerado. O sea, ¿cuál puede ser una recomendación a lo mejor para la familia que tiene, vaya la redundancia, algún familiar con este padecimiento? Fíjate que es que vayan a grupos de apoyo. Hay Ok, grupos donde te dan cierta terapia y donde el terapeuta prepara a la familia
para que pueda acompañar a una persona que tiene algún familiar con el trastorno bipolar. Primero que nada es que no te tomes las cosas muy personales. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una fase maníaca, psicótica, tienden a ser muy groseros. ¿Por qué? Porque también tienen mucho los delirios de persecución. Creen que a lo mejor tú los estás atacando o les estás haciendo algún daño. ¿Me explico? Entonces pueden llegar a ser un poco agresivos o a ser groseros y pueden ofender a la familia. Pero aquí lo que se les dice es, espérate, ¿cómo era esta persona antes de que haya sido diagnosticada con esto? No, pues era así. Entonces, algo que te puede funcionar es que pienses que es su enfermedad la que está hablando, no es tanto esa persona. Me explico. Entonces, sí te capacitan mucho para eso. Obviamente se les da terapia para que tengan un espacio y digan qué es lo que te hace sentir esa persona. No, pues esta persona me hace sentir esto. Y más que nada eso, obviamente, pues vigilar que se tomen los medicamentos. Te digo que comúnmente se les da litio a las personas que tienen el trastorno bipolar. Sí, el 50% manifiesta efectos secundarios, por lo mismo por lo que es, pero hasta ahorita es el que, según yo, dicen que es el más efectivo. Efectos secundarios, la verdad, no sé muy bien cuáles sean, pero sí sé que están algo molestos a veces. O bien que ya se sienten bien, que cesan la parte maníaca depresiva y dicen, no, pues yo ya estoy bien. Pero otra cosa que pasa es que las personas, como son muy productivas también cuando están en la parte maníaca, bueno, siempre y cuando no tengan la psicosis, tienden a extrañar mucho ese yo de me siento súper bien, soy el mejor del mundo, hago y deshago, me explico. Sí. Pero pues no es algo funcional. Bueno, igual para no ser tan largo este episodio, porque siento que va a ser muy teórico, me gustaría como ya orientarnos hacia la parte final de estos temas. Que, ¿qué tan, qué tan probable es que, o no, lo quiero replantear, ¿cómo afectaría o afectó su condición de bipolaridad en su pintura, por ejemplo? O sea, ¿crees que a lo mejor sus trazos, como lo vemos ya al final de su vida, que pintaba como muchos remolinos, o incluso que en París cambió su paleta de colores, tuvo algo que ver como con esas etapas de su vida? Fíjate que la arteterapia sí se analiza mucho en la psicología, por lo mismo de que las personas a veces plasman sus emociones dentro de la pintura, por eso se recomienda mucho que pinten a las personas, por eso también comúnmente los artistas llegaron a padecer incluso depresión, por lo mismo de que se sienten con la inspiración de plasmar ahí sus emociones. Entonces sí pudiera ser que en efecto sí el hecho de que él haya hecho ese tipo de pinturas esté relacionado con la etapa que estaba viviendo. A lo mejor una etapa maníaca pues va a poner muchos colores, no te sé decir, ¿verdad? Sí. En la parte depresiva me imagino que ni siquiera hizo una pintura porque no te dan ganas de sí, como de seguir. O sea, que de hecho, eso es lo que se me hace muy interesante, porque según yo, Van Gogh sí tuvo etapas en las que, o sea, no pintaba, o sea, que de hecho, según yo, él empezó a pintar tarde en su vida, o sea, tarde, no sé, 23, algo por ahí medio leí. Pero sí pasó etapas en las que no, como que no pintaba. No sé si también eso tenga que ver como con su condición, o sea, me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno. claro. Puede que haya sido una etapa depresiva donde ni siquiera tenía ganas de agarrar el pincel. Entonces, sí pasa. De hecho, la depresión mayor no me acuerdo qué número, pero es de las enfermedades más incapacitantes en el mundo. Por lo mismo de que las personas no son productivas. Ok, entonces sí es algo que pasa. Entonces me imagino que Vicent sí pasó por eso. Es que la verdad la historia digo, raza, si búsquenla, o sea, si es una historia, o sea, esto fue súper resumido, hay mucho que investigar de Van Gogh, o sea, hay mucha información, pero sí tuvo una vida medio complicada, o sea, también, por ejemplo, algo que se me olvidó mencionar, es que, según yo, antes de que Vincent naciera, los papás habían tenido un hijo que nació muerto, que le iban a llamar Vincent también. Entonces cuando nació Vincent como que le heredaron el nombre, ¿no? Súper normal. Ajá. Entonces eso también es algo que afecta, digo, no con Vincent en particular, pero en una persona común y corriente, bueno, común. Claro, porque a lo mejor se le está dando la identidad de una persona muerta.
¿sabes? De decir, oye, ¿sabes qué? Tú vas a vivir la persona que no vivió, entonces a lo mejor es, bueno, entonces yo tengo el fin de vivir la vida de mi hermano no nacido, perdón, mi hermano fallecido. Entonces puede que sí, depende de cómo se lo manejen los papás también. Sí, estas son teorías, ¿verdad? O sea, Sí, son no estamos ni teorías. seguros de si se entera o no, pero por ejemplo, yo creo que, pues a mí sí me afectaría hasta cierto grado, ¿no? Saber que reciclaron mi nombre, no sé, ¿sabes? Sí, pudiera ser. Depende mucho de la persona, ¿verdad? A lo mejor otro piensa, ay, qué padre, voy a darle vida a mi hermano. Sí. ¿Me explico? Sí, pues sí, todo es perspectiva, ¿no? Claro. Pero pues bueno, también, a lo mejor más para ya cerrar todo esto, me gustaría, digo, porque todo esto, raza, va enfocado, digo, todo es perspectiva, como dijimos ahorita. Si tú o alguien que conozcas tiene o sufre de bipolaridad, pues este es tu momento para que veas que puedes ser un artista. Claro que sí, a todo hay que sacarle provecho. Sí, no, entonces a lo que voy justamente es de que, por ejemplo, ¿qué consejo o qué tip le pudieras dar a alguien que a lo mejor está padeciendo o está pasando por todo esto? Pues yo le recomendaría ampliamente que combine la terapia, la cognitivo-conductual y que también no deje de tomar el medicamento si es que quiere estar bien, sentirse bien y poder ser funcional. Y que se deje querer mucho por la familia o las personas que la acompañan. Ok, pues bueno, banda, ya con eso va a ser Super Express, eso va a ser como algo diferente. Ajá. Y pues nada, si les gustó que hayamos, bueno, no, ya no, que aquí la psicóloga Nancy haya analizado pues este personaje, bien lo podemos seguir haciendo con alguna película o con algo así que les guste, ahí pongan en los comentarios. Y también quiero hacer la aclaración, aquí no somos expertos, o sea, somos personas que investigamos en la medida de nuestras capacidades y pues no somos nada más nosotros diciendo tampoco opiniones, o sea, todo esto está investigado dentro de nosotros, puede que estemos mal, pero o sea, no lo hicimos con esa intención. Entonces, hay que ser un poquito más tolerantes también y saber corregir. Pues bueno, banda, yo con eso los dejamos. Hasta la siguiente semana. Chao. Bye.